estoy convencido que eso va a ser sumamente importante para ustedes. Creo que tengo algún micrófono abierto. De ser así, les ruego que por favor lo cierren, porque si no se mezcla lo que estamos hablando. Bueno, muy bien. Vamos a empezar entonces. La realidad es que tanto la gestación como el parto en la perra son decisiones clínicas las que nosotros tenemos que tomar, que lo que van a hacer es de una manera u otra cambiar el resultado neonatal. Vale decir, si nosotros reducimos las distocias, si las cesáreas dejan de ser cesáreas de urgencia y pasan a ser cesáreas de alguna manera programadas, y no necesariamente programadas desde el primer momento, sino de que ustedes, en base a hacer un control obstétrico moderno, pueden estar al tanto de cómo está evolucionando esa gestación y evitar que nos sorprenda una distocia y tengamos que proceder a una cesárea de urgencia donde los niveles de mortalidad neonatal aumentan mucho. Les voy a hacer una pregunta que creo que es simple y que estoy seguro que todos ustedes de alguna manera han pasado por esta situación. ¿Cuántos de ustedes recibieron alguna vez una llamada a las 3 de la mañana que decía, doctor, la perra no puede parir? Todos creo que hemos pasado por esta situación. Llegamos a la clínica, hacemos una cesárea, no siempre con toda la preparación necesaria, porque es una cesárea de urgencia, y a veces nos encontramos con cachorros muertos, con algunos cachorros muertos y otras veces con todos los cachorros muertos. O a veces recuperamos a los cachorros, pero luego se van muriendo en las siguientes horas. Y el creador nos pregunta, o el propietario, el tutor, nos pregunta algo que todos hemos seguro escuchado. Doctor, ¿esto se podría haber evitado? Esto es lo que generalmente sucede cuando tenemos una cesárea de urgencia. Durante muchos años yo crié y tuve que ir aprendiendo un poquitito todo esto a los golpes, porque no había muchas posibilidades de tener información como hoy tenemos tan al alcance de la mano. Y empecé a pensar en todos estos problemas y con el tiempo entendí algo que cambió completamente mi forma de ver la obstetricia. La gran mayoría de las distocias no comienzan en el parto, sino que ya se van vislumbrando, ya vemos cosas durante la gestación que nos llevan a tener que llegar a este momento de una cesárea de urgencia. Y hoy vamos a hablar justamente de esto, de que un obstetra veterinario moderno tiene que trabajar durante los 63 días de la gestación y no solo durante el momento del parto. Una de las primeras cosas que deberíamos saber que en los lugares bien manejados, en los criaderos bien manejados a nivel mundial, no estoy hablando solo de Sudamérica, no, estoy hablando de los países que tienen una tecnología bien desarrollado. Vamos a ver que nuevamente en criaderos bien manejados, 2 de cada 10 cachorros no van a llegar a la edad de destete. Y lo más interesante es que tanto todas o buena parte de estas muertes pueden prevenirse y evitarse. Y esto tiene que ver con un manejo
adecuado de la gestación y el parto. Por eso hoy quiero plantear una idea que cambió completamente mi forma de ver la obstetricia. La mayoría de estos problemas, como les digo, empieza durante la gestación. Y lo que tenemos que hacer es dejar de hacer una obstetricia reactiva, vale decir, esperar que se presente el problema y actuar de acuerdo al problema que se presentó. Y tampoco se trata, una vez que diagnosticamos la gestación, de esperar el parto. Lo que tenemos que hacer, como les digo, es una obstetricia preventiva, y hoy tenemos que entender que la medicina preventiva es lo que mejor nos lleva a resultados no solo en reproducción y en neonatología, sino en casi todos los problemas médicos que tenemos que atender. Si nosotros vemos dónde está el primer problema, vamos a ver que el primer problema está en la duración real de la gestación. Y un error muy frecuente es que la calculen a partir de la fecha de la monta. Entonces, esta es la pregunta que habitualmente nos hacen. Y es por qué muchos criadores o tutores nos van a decir, doctor, ya debería haber parido. Y en realidad, lo que sí sabemos con total certeza es que una vez que tenemos el momento de la ovulación, 63 días después, más o menos un día, debería la perra parir. Y si tenemos el primer día de diestro citológico, nosotros vamos a poder saber que 57 días después, la perra debe parir. Mientras que si yo lo calculo de la monta, les pido por favor que cierren los micrófonos los que van entrando, porque si no se me ensamblan las voces. Si yo lo calculo desde la monta, esto puede variar mucho, desde 56 a 72 días. Fíjense la variabilidad que hay. Y esto se debe a que un semen de buena calidad puede esperar en el lecho, digamos, de la perra, en la vagina de la perra, en el aparato reproductor de la perra, puede esperar hasta una semana para poder generar la fecundación. Y que incluso después de la ovulación, los ovocitos tienen que madurar, cosa que solo sucede en la perra, que es que los ovocitos no están maduros al momento de ser ovulados. Entonces esa capacitación del semen más esa, digamos, ese delay que tiene el ovocito para poder ser fecundado, que tiene que estar maduro, hace que si yo lo tomo a partir del momento de la monta, tengo una dispersión muy, muy grande. ¿Qué es lo que sabemos con total certeza? Que en reproducción la llave que abre todas las puertas es la progesterona. A diferencia de otras especies, la gestación en la perra depende completamente de la progesterona. Incluso en la perra particularmente depende del cuerpo lúteo, ya que no existe un soporte placentario significativo de la progesterona. En otras especies también se secreta progesterona no solo del cuerpo lúteo, sino también desde la placenta. El cuerpo lúteo en la perra tiene además una primera, un primer tiempo, o sea, los primeros 25 días aproximadamente, en lo cual prácticamente tiene una función autónoma. Pero luego depende de otros factores, que son factores luteotróficos, depende del LH y depende de la prolactina. Y esto tiene una consecuencia clínica muy importante, y es algo que ustedes deben tener en la cabeza siempre. Si la progesterona cae prematuramente, la gestación se pierde. Y entonces muchas veces
nosotros tenemos lo que se llama una falla luteal temprana y si hacemos un diagnóstico ecográfico de gestación tardío, alrededor de los 30 días, lo que vamos a ver es que la perra no está preñada, pero en realidad sí lo estuvo. Lo que sucedió es que por falta de progesterona se produjo una reabsorción de esos embriones. Por eso, durante la gestación es sumamente importante hacer un buen monitoreo hormonal para poder diferenciar si es que la perra no quedó preñada y también poder diferenciar si es que en vez de no quedar preñada, sí estuvo preñada, pero tuvo una falla luteal temprana. También puede tener una falla luteal tardía, pero ahí ya diagnostiqué la gestación y me doy cuenta que el problema pasó por otra causa. O sea, la caída de progesterona fue antes del momento del parto y hubo pérdidas tardías de los productos. El diagnóstico temprano de la gestación es fundamental. Entonces, la ecografía temprana entre los 21 y en los 24 días, a partir del momento de la ovulación, nos va a permitir, especialmente en perras que han tenido antecedentes de fracaso reproductivo, sin que haya una explicación aparente, o sea, controlamos el semen del macho, el macho tiene un semen de buena calidad, tiene antecedentes de haber preñado otras perras, bueno, pero esta perra no quedó preñada y entonces en el próximo celo debemos hacer, sobre todo, pero mejor hacerlo en todas, pero sobre todo en estas perras, un diagnóstico ecográfico temprano. Y esto nos va a servir para poder tener una confirmación de la gestación en forma temprana y para poder evaluar la viabilidad de esos embriones y poder detectar una pérdida embrionaria temprana. Algo que es muy importante porque nos va a alertar de problemas luteales tempranos. Y si nosotros nos damos cuenta de que hay una caída de la progesterona temprana, nosotros tenemos la posibilidad de poder reponerla y que esa gestación siga adelante. Hoy claramente no voy a poder dar todo lo que tiene que ver con esto. Vamos a tener un curso que ya vamos a estar hablando más tarde para poder profundizar, pero sí quiero que les quede este concepto de que ustedes pueden manejar una falla luteal temprana en base a progesterona. Entonces, las mediciones hormonales durante la gestación deben ser tan tempranas como los 20-24 días tomadas del día de la ovulación. Si no quedó duda si la perra está preñada o no, bueno, repetimos esa ecografía un poquito más adelante, 25 o 30 días, pero volvemos a medir progesterona. Eso mismo hacemos a mitad de gestación, 40-45 días. Nuevamente lo repetimos a los 50-55 días y por último en el periparto. Las conclusiones clínicas que nos van a dar es el diagnóstico de una insuficiencia luteal temprana o tardía y del parto inminente. Todo esto nos va a ir contando la progesterona, el seguimiento de la progesterona. Les vamos a compartir a aquellos 10 primeros inscriptos en el curso, vamos a compartirles un algoritmo completo, un esquema que resume el protocolo de control gestacional que utilizamos en reproducción clínica, que pueden tener en su consultorio colgado en una pared y que les va a poder seguir paso a paso qué es lo que tienen que hacer para poder hacer un seguimiento claro en forma sencilla de la evolución de una gestación. El primer movimiento claro es hacer un perfil bioquímico de base antes de que la perra se preñe. Por supuesto, brucela, en algunos lugares leptospirosis, un coproparasitológico
sería una buena idea, y por supuesto evaluar el estado nutricional de esa perra que va a ser servida. Luego, durante el celo, hacer un correcto seguimiento de la ovulación. Esto puede ser progesterona, frotis vaginal, ecografía o endoscopía. Cuanto más hagamos, mejor para poder saber, pero por lo menos progesterona y frotis vaginal tiene que ser algo que hagamos de rutina. Luego, tenemos que evaluar la nutrición. La nutrición es sumamente importante y sobre todo diferenciar claramente qué es lo que pasa en razas pequeñas y en razas grandes, porque la evolución del peso, cosa que es tan importante en la obstetricia humana y que nosotros pasamos por alto, tiene mucha significación en el desarrollo de la gestación, en la preñez de la perra, pero también en la presentación de distocias. Entonces tenemos que manejar con claridad el tema de la nutrición y el control de peso, y eso hay que hacerlo con frecuencia. En algunas razas es muy importante considerar también algunos temas como el ácido fólico, según el tipo de alimentación, el calcio, si es una alimentación balanceada no haría falta. También considerar que es conveniente empezar con inyecciones de domperidona en los últimos 5 o 6 días antes del parto, lo cual va a favorecer la bajada de calostro, y en los casos que haga falta, suplementar progesterona, ya sea en forma temprana o tardía, según la falla luteal. El control de parásitos también es sumamente importante, debemos hacerlo a partir del día 42 con la migración de Ascaris, y ese es el más importante de todos, y hoy sabemos que no alcanza con una desparasitación al día 42. Hay que seguir desparasitando hasta que lleguemos a los 14 días de nacidos los productos, los cachorros. Con lo cual, no es suficiente con una sola dosis de antiparasitario, puede variar los esquemas y los protocolos según las drogas, pero si vamos a usar fenbendazol hay que darlo a diario. Es sumamente importante también hacer algunas cosas como, por ejemplo, filmar los partos. Pidan a algún criador amigo, algún cliente, o cuando tengan un cliente que va a parir, arrímense a la casa y traten de pedirle que, aunque sea con el teléfono, o su perra, si es que la tienen, filmar el parto. ¿Por qué es tan importante? Porque es sumamente importante transmitirle al propietario cómo es el prodromo. Porque si el propietario interpreta el prodromo, les puede advertir a ustedes que la perra está entrando en una etapa de trabajo de parto que es reversible, que ustedes la pueden manejar. Y esto les permite pasar de una cesárea de urgencia a una cesárea que ustedes la programan para la mañana siguiente. Esas horas de manejo lo pueden lograr manejando la progesterona. Todo esto es sumamente importante de ser tenido en cuenta. Por supuesto que la radiografía al final de la gestación, en la última semana de gestación, cuanto más cerca de la fecha de parto, mucho mejor, tiene un enorme valor, ya que nos permite contar los fetos mejor de lo que podemos hacer con ecografía, nos permite evaluar el tamaño fetal y el continente por el cual tienen que salir, y anticipar algún problema de distosia, más allá de que pueden ver fetos muertos, pueden ver algunas posiciones fetales que son complicadas, y esto cambia completamente la planificación del parto. Entonces yo les pregunto, ¿cuáles son los signos de parto inminente? Y además les pregunto si siempre, si la caída de progesterona, si el descenso de temperatura, si el comportamiento de nidación, si la pérdida del tapón mucoso, si la bajada de leche,
que son signos que habitualmente comentamos, si es real esto de que el parto suele ocurrir en las siguientes 24 horas. Piénsenlo un poquito. Y me gustaría que alguno abra el micrófono para lo que sigue. Vamos a hacer un ejercicio juntos, un ejercicio clínico. El caso de Sisi. Sisi es una bulldog inglés de 2,5 años y llega a las 6 de la mañana del 22 de enero con un cambio de comportamiento desde hace 24 horas, nidación, inapetencia, jadeo, rascado del piso, tiene leche en sus mamas desde hace 7 a 10 días, es una perra primeriza, tiene una secreción vulvar clara y transparente que se observa desde hace 24 horas. Abra alguno el micrófono, necesito un valiente que me diga qué harían ustedes, qué harían con esta perra, qué estudios pedirían. Cuéntenme un poco. ¿Nadie se anima? Yo no Hola muerdo. Rubén, ¿cómo Hola, estás? Buenas ¿cómo estás? noches. Buenas Te hablan noches. también del Chaco. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Y lo inicial mínimo que yo recomendaría, y si están las posibilidades, es hacer una ecografía gestacional. Ok, Lo mínimo. Y si se podría llegar a medir progesteronas y tenemos el aparato para obtener los resultados ahí, también lo haría. perfecto. Bueno, estoy de acuerdo. Te cuento. 5 fetos vivos, 180 en algunos de frecuencia, 160 en otros, y un valor de progesterona de 1,6 nanogramos por mililitro. ¿Qué decisión tomamos? ¿Qué hacemos? A mí me dicen que las chaqueñas siempre se animan, así que yo espero tu respuesta. Bien, yo llevaría a cesárea de urgencia. Ok, bien. Está bien tu pensamiento, pero ahora te cuento, mirá, el 27 del 11 tenía una progesterona de 10,4. Las inseminaciones fueron entre el 29 del 11 y el 1 del 12. Tiene historia de haber tenido pseudogestaciones y la fecha probable de parto es entre el 28 y el 30 del 1. ¿Hacemos una cesárea de urgencia el 22 del 1? Porque No, lo que realmente tenemos que saber es esto. Cuando baja la progesterona, se produce todo lo mismo que se produce cuando una perra va a parir. Todo. Entonces, si yo no sé cuándo la perra ovuló, no sé nada. No tengo ningún dato. Yo puedo hacer biometría fetal. Ya requiere no solo del aparato de ecografía, sino de alguien que tenga cierta experiencia. Y posiblemente me dé 57 días de preñez. Acá, con 57 días de preñez, estoy ante neonatos prematuros que no en cualquier clínica, en una clínica que tenga determinado instrumental, puedo llegar, equipamiento, puedo llegar a sacar adelante, pero son prematuros. Ahora, si tiene menos de 55 días de preñez, se van a morir. Se van a morir porque no tienen suficiente cantidad de surfactante pulmonar para poder respirar, no pueden intercambiar, se mueren, no están capacitados de poder vivir. Al día 57,
es muy probable que todavía no haya una clara estratificación intestinal, haya falta de movimiento intestinal. De cualquier manera, el movimiento intestinal empieza antes, alrededor del día 58. Antes me refiero al día 63. Pero acá es probable que todavía, si sé medir motilidad intestinal, posiblemente pueda suponer que esto es un neonato prematuro, no estricto, un neonato prematuro que puedo sacar adelante. Entonces, nuevamente, vamos a esta historia clínica. El 27 del 11 tenía una progesterona de ovulación. No tengo el primer día de diestro, pero tengo la progesterona de ovulación. Tengo las fechas de inseminación artificial. Si yo calculara de esto, puede que le faltara o puede que fuera antes, porque todo depende, como les dije antes, de qué tiempo tienen esos espermatozoides y qué calidad tienen esos espermatozoides para encontrarse con los óvulos. Pero tengo una fecha probable de parto, que la calculé a partir de la ovulación, la puedo calcular también a partir del primer día de diestro. Y con eso voy a tener una idea de cuándo tiene que parir. Por lo tanto, si me llega a la clínica y yo sé cuándo tiene que parir porque tengo el primer día de diestro, porque tengo la fecha de ovulación, no la tengo que llevar a cesárea, le tengo que dar progesterona. Porque si yo le doy progesterona, logro que llegue a su fecha. Y si llega a su fecha, aunque sea el día 60, 61, no voy a tener problemas con los cachorros. Esto es importante, es el concepto que quiero que les quede en la cabeza en el día de hoy. Fíjense, había anidación, había leche, había secreción vulvar, la progesterona había bajado, lógico, y por eso tenía todos los síntomas de parto, pero no estaba lista. No estaba lista y yo lo puedo saber si conozco la ovulación o el primer día de diestro. Entonces, ¿es una cesárea de urgencia? No. Los signos físicos y de comportamiento del parto pueden ser perfectamente imitados por una perra que, digamos, haga una falla luteal. La biometría fetal, la evaluación de la organogénesis son fuentes de una verdad clínica, pero no es tan fácil como es conocer la fecha de ovulación y la fecha del primer día de diestro. Entonces, no confundamos emergencia con precipitación. Esto era una falla luteal tardía y yo con progesterona la llevo a la fecha de parto. Entonces, una de las cosas que tengo que hacer es hacer que el propietario, el criador, el que me está consultando tenga progesterona como para poder utilizarla y me dé el tiempo a poder decidir. O que me la traiga y yo conocer lo que tengo que conocer para poder decidir que esto no es una urgencia quirúrgica porque no está en fecha de poder parir. Si nosotros fallamos en la determinación de la fecha del parto de cesárea, porque no tenemos datos, vamos a poder tener problemas con los cachorros porque tenemos cachorros prematuros. Por ejemplo, por una falla luteal tardía. Y hay ciertas razas que tienen predisposición. Ovejeros alemanes, boyeros de Berna, viejo pastor inglés, Terranova. Bueno, hay varias. Pero estas que le nombro tal vez sean las más importantes. Los puntos también. Otra de las cosas a tener en cuenta es la preparación del criador o del propietario que decide criar. Una de las causas de mortalidad neonatal es que no tienen la preparación para el parto. Entonces tenemos que enfatizar en eso.
Tenemos que mostrarle un parto, tenemos que enseñarle cómo es, tenemos que hacerlo reconocer el prodromo y tenemos que enfatizar en la importancia de preparar el ambiente y los elementos básicos antes del nacimiento. Filmen entonces esos partos asistidos o los partos normales, muestren cómo se comporta la perra. Esto parece muy simple, pero muchas veces no se hace y muchas veces el propietario no tiene ni idea con lo que se va a encontrar. No lo pueden filmar, busquen en YouTube, lo pueden bajar de YouTube. Hay un montón de posibilidades para poder hacer. ¿Qué pasa cuando les pido por favor que me cierren los micrófonos porque si no, no nos cruzamos? El calostro y la atención materna. El calostro claramente es fundamental para la supervivencia neonatal por varios factores, sobre todo dos: inmunidad pasiva en la perra y energía, pero también porque en el calostro hay ciertos factores de crecimiento. Un cachorro que no recibe calostro tiene mucho más riesgo de enfermedad y de muerte. Básicamente, problemas respiratorios, síndrome del cachorro debilitado, y ahí empezamos con un montón de posibles causas que no me voy a detener. Quiero que les queden los conceptos. Entonces, cuando hablamos de distosia, hay métodos que ya vimos que nos ayudan a poder entender una inercia uterina. ¿Quiénes están más predispuestas a las inercias uterinas? Determinadas razas y las perras gordas. Entonces, la obesidad, el control de la evolución del peso durante la gestación es de suma importancia. Luego tenemos problemas fetales, la macrosomía, el cachorro que está fuera del tamaño. Las malas posiciones fetales, la predisposición racial a problemas de distosia. Bueno, todas estas cosas las tenemos que tener conocidas y sabidas desde antes, ¿sí? Para que no nos sorprendan, para que podamos pensar en una cesárea programada en todo caso. ¿Cuál es el límite? El límite son, en una ecografía, los 200 latidos por minuto. Estrés diríamos que entre 180 y 200 en el conjunto de los cachorros, porque alguno puede estar durmiendo y hay que estimularlo. Y emergencia yo les diría que es de 160 para abajo. O sea, el sufrimiento fetal es una decisión que nosotros deberíamos tomar para decidir si vamos a ir a cesárea o no. Entonces, otro de los regalos que les quiero hacer es a los 10 primeros inscriptos regalarles un algoritmo de distosia, que tiene que ver con la evaluación de la madre, la evaluación de los fetos y decidir el manejo médico o ir a cesárea. El tratamiento médico es calcio, gluconato de calcio. ¿Cuál es el principal secreto? Hasta ahora teníamos problemas porque lo íbamos a dar endovenoso y endovenoso nos altera el intervalo que tenemos en lo que llamamos el intervalo ST. Bueno, esto ya no pasa, no hay alteraciones ni problemas cardiológicos porque el gluconato de calcio lo podemos dar por vía oral, a las mismas dosis y el mismo resultado y sin tener ninguna complicación. El segundo tema es la glucosa. Hay perras que durante la gestación tienen problemas metabólicos con la glucosa y eso hay que controlarlo con los perfiles bioquímicos para entender los problemas que se pueden presentar en perras gestantes que tienen varios partos o que tienen muchos cachorros y que pueden tener un metabolismo de la glucosa afectado o en la diabetes de la gestación, que también se puede presentar. Y el tercer tema es la oxitocina. Esta es
tres cosas las podemos usar. Ahora no las puedo usar cualquiera la oxitocina, porque hay que estar seguro de que no tenemos una obstrucción cuando vamos a usar oxitocina. ¿Qué es lo que nos va a indicar una cesárea? ¿El sufrimiento fetal, la obstrucción o el fracaso del tratamiento médico? La cesárea electiva en muchas razas es una condición sine qua non. En los bulldog diría que es una condición sine qua non. Y mejora en forma importante en todas las razas, pero sobre todo en estas razas, la supervivencia neonatal. ¿Por qué? Porque tenemos todo armado, porque tenemos todo claro, porque podemos armar equipo, tener anestesista, tener todo preparado, tener todo en orden y no estamos ante un estrés para nosotros de una urgencia quirúrgica y para la perra también de venir sufriendo una distocia. Ese momento óptimo se va a basar siempre en la ovulación, pero no en la caída de la progesterona. Es cierto que siempre en el parto va a haber una caída de progesterona antes, y es indispensable. Es indispensable porque esa caída de progesterona me va a servir para la habilidad materna y me va a servir para que haya un sincronismo con la producción de calostro. Y también me va a ayudar para los signos de madurez fetal. Cuando yo lo hago en el momento correcto, la cesárea electiva me evita una emergencia obstétrica. Pero tengan en cuenta algo, la caída de progesterona se puede dar, y lo vimos recién en el ejemplo, en una falla luteal tardía. Entonces, si yo no sé la ovulación o el primer día de diestro, la caída de progesterona sola no me significa nada. Porque va a pasar lo mismo que pasaría en un parto a término. Entonces, la obstetricia canina moderna no consiste en reaccionar ante el parto, sino en anticiparlo. Monitoreo gestacional, anticipación del parto, decisiones clínicas correctas y seguimiento de la evolución del peso y de la condición corporal ideal, por lo menos quincenalmente de mínima. Lo ideal sería semanalmente, porque los cambios son muy rápidos, sobre todo en el último tercio de la gestación, pero hay que empezar a considerar que no debemos aumentar la cantidad de alimento antes de que crezcan los cachorros. Por lo tanto, hasta el día 40 la verdad es que no necesitamos grandes cambios de alimentación. Y si los hacemos, si le damos un alimento de cachorros, en general vamos a tener perras obesas al momento del parto y eso no es conveniente nunca. Entonces, hoy vimos un panorama general de la obstetricia preventiva. En el curso vamos a profundizar en esto, en protocolos clínicos detallados, en manejo avanzado de la distocia, en cesárea programada paso a paso. Y recuerden que los 10 primeros colegas que se inscriban van a recibir los 2 algoritmos obstétricos impresos para su consultorio. Y ahora hablemos un poquito de esto. El medio obstétrico de la gestación canina necesita de diferentes etapas. Un primer bloque de diagnóstico temprano de la gestación entre los 20 y 30 días, que tiene como objetivo confirmar gestación, evaluar vitalidad embrionaria, detectar pérdida embrionaria temprana, la herramienta es la ecografía y la frecuencia cardíaca debe estar por arriba de los 180. El diagnóstico temprano siempre me permite saber de fallas luteales tempranas que las confirmo con progesterona. El monitoreo obstétrico de la segunda parte es entre el día 35 y 45. Ahí tenemos que tener en cuenta la condición corporal ya más seriamente, armar un plan nutricional serio, seguir con los controles de progesterona y ecografía, y la desparasitación
sobre todo de Toxocara, o sea, pebendazol desde el día 40 hasta el 14 posparto, o podemos utilizar otras drogas como la ivermectina. Hay diferentes ivermectinas o derivados, ¿no? Hay diferentes protocolos. El tercer bloque es del día 55 al 58. Ecografía y radiografía abdominal para contar fetos, detectar macrosomia, evaluar riesgo de distosia, considerar viabilidad fetal. Y el mensaje clínico es que si conozco el número de fetos y las alteraciones fetales, puedo cambiar la conducta obstétrica. Y el último es entre el día 58 y el 63, donde monitoreamos la temperatura rectal, que en un 85% de los casos baja 1 °C, relativo a la bajada de progesterona. Siempre vamos a tener en un parto inminente bajada de progesterona, pero recuerden que también lo tenemos en una falla luteal tardía, creo que lo dije 60 veces para que no queden dudas. Y por supuesto, vigilar las secreciones vaginales para ver si podemos ver la pérdida del tapón mucoso. Ahora, a las 3 de la mañana llegó una caja con 5 cachorros recién nacidos. La madre murió en una cesárea o por la causa que fuera. Y si no hacemos algo correcto en las próximas horas, todos se van a morir. Y acá hay algo que yo necesito, que es la segunda parte de esta charla, que yo necesito que ustedes entiendan claramente. Criar cachorros huérfanos o criar cachorros sin madres no es solo darle leche, es reemplazar a una madre. O sea, hay que reemplazar todo lo que la madre hace por los cachorros y no solo la leche. Por eso, nosotros tenemos una mortalidad neonatal promedio entre un 20 y un 35%. Y esto explica por qué la neonatología sigue siendo un desafío clínico. Yo no pretendo que no podamos sacar adelante todos los casos, todos los cachorros, porque eso realmente necesita de un equipamiento muy especializado y de conocimientos de UCI, pero de UCI dedicada a neonatología. Pero les puedo asegurar que con medidas sencillas pueden bajar este 20 a un 5 y no necesitan de grandes cosas. Y esto marca una diferencia numérica y económica súper importante. Un cachorro es un neonato, es un paciente fisiológicamente inmaduro y necesita de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque tiene un sistema inmune maduro, porque tiene poca grasa corporal, o sea que no tiene dónde sacar o metabolizar o quemar grasa para tener, para sacar temperatura, para poder lograr temperatura, mantener su temperatura, porque tiene un pobre sistema de termorregulación y porque son animales altriciales. A diferencia de la yegua y de la vaca, dependen totalmente de la madre. El principal disparador de todas las patologías neonatales es la hipoxia. O sea, las distocias o las cesáreas que tienen una anestesia mal conducida. Hipotermia, hipoglucemia, deshidratación es una catarata que se llama triada neonatal y que llevan a juntos todos ellos a que aumente las posibilidades de infecciones. Estos factores explican gran parte de la mortalidad neonatal y ustedes los pueden controlar con muy pocas cosas. Entonces, inmunidad, nutrición, termorregulación, estimulación fisiológica y transmisión de la microbiota son las 5 funciones que tenemos que reemplazar cuando no tenemos a la madre, ya sea porque la madre murió, ya sea porque la madre está enferma, ya sea
porque hay un asincronismo entre el parto y el nacimiento de los cachorros. Todos estos cuidados intensivos del neonato empiezan con el disparador de la hipoxia. El indicador clínico más sensible que tenemos es una balanza. Pesar los cachorros todos los días, incluso al principio, 2 veces por día. Si no ganan peso, algo está mal y es el primer llamado de atención. Por supuesto que hay otras medidas que nos permiten ver si un cachorro mamó calostro o no mamó calostro. Pero si mamó calostro, no va a tener una pérdida de peso manifiesta. Ya hablamos de las 5 funciones que tenemos que reemplazar. La inmunidad. La inmunidad es importantísima, pero no es importante para las primeras 24 horas de un neonato. Para eso es mucho más importante la energía, porque eso va a influir sobre la viabilidad, la vitalidad de ese cachorro para poder mamar, para poder alimentarse, para mantener su temperatura. Ya que tiene un problema de termorregulación, si no está la madre, tengo que controlar la temperatura del ambiente. Y si está la madre, también. La estimulación fisiológica, no orinan ni defecan solos, lo tiene que hacer la madre. Entonces, si yo no sé, si la madre no está, lo tengo que hacer por ella. Y la microbiota es que la flora digestiva de los cachorros se contagia, entre paréntesis, porque en realidad es de utilidad, esa microbiota es de utilidad y pasa a través de la madre. Después del parto y durante el mismo. Además, hay otro tema que tiene que ver con el vínculo materno-neonatal. Si yo me anticipo en una cesárea o si el parto se produce antes de tiempo, hay un asincronismo entre el momento indicado y el nacimiento, sobre todo en cesáreas. ¿Cómo es fisiológicamente lo que sucede? Cuando hay una caída de progesterona y un aumento de la prolactina y de los estrógenos. La prolactina y el cortisol permiten que las inmunoglobulinas y otras proteínas séricas pasen al calostro. Hay unos receptores que están ubicados en los vacinos mamarios y estos hacen que, digamos, mediado por los estrógenos, se favorezca el pasaje de las células de las inmunoglobulinas de los ductos mamarios a los alvéolos mamarios. Inmediatamente después del parto, el calostro tiene una concentración de inmunoglobulinas 3 o 4 veces mayor que el plasma de la misma madre. O sea, hay más inmunoglobulinas en el calostro que en el plasma. La transferencia de inmunidad pasiva calostral tiene que ver con la calidad, o sea, con la concentración de inmunoglobulinas. Y el límite está en los 3,4 gramos por litro. Ahora, sobre 139 hembras en un estudio que se hizo, cerca de un 40%, es un estudio que se hizo en Neuquén, en la Universidad de Toulouse, cerca de un 40% no cumplían con esta concentración. Y este es el principal factor limitante de la transferencia de inmunidad pasiva calostral en la perra, ya que no hay un pasaje importante como hay, por ejemplo, en los humanos, por ejemplo, en la yegua, por ejemplo, en la vaca, de inmunidad pasiva a través de la placenta. Acá no pasan por el tipo de placentación. Entonces, prácticamente todo tiene que ser calostral. El mínimo es 1,5 mililitros por cada 100 gramos de peso para lograr una inmunoglobulina
sérica en el cachorro de 2,3 gramos por litro. La galactia es muy raro en la perra, no hay en general la galactia. Puede que haya hipogalactia, pero sobre todo lo más importante es el asincronismo. O sea, la perra tiene la cesárea antes del momento que debiera tenerlo. Por eso el calostro aparece 24, 48 horas después. Por eso la perra no acepta a los cachorros hasta 24, 48 horas después, cosa que vemos muy frecuentemente. Bueno, la cesárea se hizo antes. ¿Por qué? Porque no supieron cuándo ovuló la perra ni cuándo fue el primer día de diestro. Cuando no hay una correcta absorción de calostro, va a haber baja vitalidad neonatal y además esto puede pasar, por ejemplo, por malformaciones de la cavidad oral, como por ejemplo un paladar hendido. Esa inmadurez fisiológica que tiene el neonato más la falta de transferencia pasiva es lo que predispone a las infecciones. Ahora, si una buena transferencia es de 2,3 gramos por litro a los 2 días de edad, y esto es muy difícil de determinar porque hacerlo en el suelo del cachorro es complicado. Tengo que sacarle sangre a un neonato, tengo que mandarlo a medir. Para cuando tengo la respuesta, la verdad es que ya tardé demasiado tiempo. Bueno, hay algunas cosas que puedo hacer, que son más rápidas y menos caras que la detección de inmunoglobulinas específicas, que es el dosaje de fosfatasa alcalina sérica y de GGT. Estas dos mediciones son altamente concentradas en el calostro, por eso la concentración sérica en neonatos calostrados es de 30 a 100 veces mayor que la del adulto. De esa manera yo sé seguro que consumió calostro. Y ustedes me podrán decir, bueno, está bien, doctor, pero tampoco es fácil sacarle sangre, medir fosfatasa alcalina y GGT. Bueno, se la hago más fácil entonces. ¿De qué manera lo puedo hacer? Con el aumento de peso. Y ahora enseguida se los voy a explicar. El calostro va a generar absorción de nutrientes, de inmunoglobulinas, de hormonas, de factores de crecimiento y sobre todo de energía. Cuando un neonato nace, las inmunoglobulinas G prácticamente son indetectables, 0,3 gramos por litro. Y después de ingerir bien calostro, puede llegar de 6 a 16 gramos por litro. Y esto es gracias a un punto que es súper importante en cuanto a cómo maman los cachorros a diferencia de los gatitos. Los cachorros, por cada sesión de mamada, rotan en 2,5 pezones diferentes. Y ustedes saben que las concentraciones de inmunoglobulinas en el calostro son variables de perra en perra y de mama en mama. Por lo tanto, al rotar, prácticamente se van equilibrando. Cerca de un 40% de los neonatos que tienen inmunoglobulinas por debajo de 2,3 gramos por litro mueren las primeras 3 semanas de vida. Esto lo hizo un trabajo de la doctora Mila y colaboradores en el año 2014. Y la absorción del calostro es crítica a partir de las 12 horas. Diríamos que entre las 4 y las 12 horas es el momento en el cual debe absorberse por vía oral el calostro. Luego se va a cerrar la barrera intestinal. Y esto también tiene una importancia que si nosotros la sabemos utilizar, vamos a obtener ventajas de esta situación. Entonces, habíamos hablado que cuando no se absorbe
suficiente calostro, inmunodeficiencia, menor tasa de crecimiento y predisposición a infecciones. Cuando me preguntan si, o uno se pregunta si habrán consumido calostro, la forma, si no tengo nada para medir antes, es medir GGT y fosfatasa alcalina. Y si no, es medir el aumento de peso. La evaluación de la ganancia de peso y la evaluación de la glucemia de las primeras 24 horas, cosa bastante más sencilla que la GGT y la fosfatasa alcalina sérica, me van a dar una pista de si mamó calostro o no, porque las reservas de glucosa se van a acabar si es que no mamó calostro a las 24 horas. Son muy pocas con las reservas que nace, pero excepto que haya un problema serio, duran para que llegue bien a las primeras 24 horas. Pero yo a las 24 horas tengo la posibilidad de medirlas. Fíjense las diferencias de fosfatasa y de GGT del día 1 al 3 en un neonato con respecto a un adulto. Es muy grande. ¿Cómo puedo reemplazar yo el calostro? ¿Puedo usar plasma o suero sanguíneo? Sí, lo puedo hacer, de adultos sanos y vacunados como donantes. Lo puedo hacer por vía oral, pero la realidad es que necesito darle una determinada dosificación. 2 mililitros cada 100 gramos en el perro, 3 mililitros cada 100 gramos en el gato 5 dosis, en el cachorro con una sola en general alcanza en el perro. La vía oral hasta las 12 horas de vida, pero la vida subcutánea la puedo dar desde el nacimiento y lo puedo dar sin problemas porque se va a absorber prácticamente como si hubiese mamado. Es mucho mejor el calostro subcutáneo que la vía oral para suministrar calostro. Y puede repetirse a los 7 y a los 14 días en un neonato que estuvo debilitado. Otra forma son unas proteínas que se encontraron, unas inmunoglobulinas, en la yema de huevo. Las gallinas inyectadas con inmunoglobulinas determinadas producen en la yema de huevo inmunoglobulinas sí. Esas inmunoglobulinas sí son específicas para los patógenos. Y entonces podemos tener antígenos contra Clostridium, contra Escherichia coli, contra Enterobacter, contra Giardia, contra coronavirus, contra parvovirus, específicamente con gallinas inyectadas a las cuales le voy a recuperar esa yema de huevo y la voy a usar en los sustitutos lácteos o en los sustitutos para calostro. Hay uno de Royal Canin, hay otro de Nutrifarm en Brasil, First Milk. Creo que hay uno también de Svilac que se puede utilizar. Pero lo más importante del calostro es la energía. Y si yo voy a usar suero de la perra o de otra perra para reponer energía, tengo dos alternativas. Alternativa 1, antes de sacarle la sangre, te doy de comer, para que sea un suero lechoso, lo que yo no quisiera para una transfusión sanguínea. Ese suero lechoso tiene mucho valor calórico. Y si no, tengo que agregarle algún sustituto de energía. Por ejemplo, maltodextrina. La maltodextrina es un derivado de la glucosa que es muy energético y que tiene un valor calórico muy importante. Y esto en las primeras 24 horas es absolutamente importante. Podemos hacer un banco de calostro. Esto es común en los caballos y en los vacunos, muy difícil en la gata, pero relativamente fácil en la perra.
El calostro que podemos utilizar es el calostro del segundo día. Vale decir, si el calostro se va a absorber durante las primeras 24 horas y va a durar la perra produciendo calostro hasta las 48 horas, esto quiere decir que las segundas 24 horas el calostro no le sirve a los cachorros desde el punto de vista inmunológico, porque no pasa la barrera intestinal. Entonces yo puedo darle leche sustituta a esos cachorros durante las siguientes 24 horas y puedo guardarme ese calostro y congelarlo para otra camada. Eso lo puedo hacer y eso sirve para un banco de calostro. También es mucho mejor la leche de una perra pseudo gestante como fuente de inmunoglobulinas y de energía que la leche de una perra lactante. Porque esa leche de una perra en pseudo gestación también la podemos utilizar para un banco de calostro. Y el suero, como les dije, es una alternativa, sobre todo si lo damos subcutáneo. Intraperitoneal también, pero es más complicado. Y esto nos puede servir para aumentar las inmunoglobulinas G en el neonato. Y este es un cuadrito que a mí me encanta. Cuando nace un cachorro, yo tengo la medición del Apgar. No me da el tiempo hoy para hablar de Apgar, ya lo vamos a hablar en el curso. Pero el Apgar me multiplica por 22 la posibilidad de muerte en un cachorro que tiene menos de 7 de Apgar. En los cachorros con bajo peso corporal también voy a tener que un 81% de los cachorros que se muere durante las primeras 48 horas tenían un peso corporal debajo de la media de la raza. Lo aumenta por 13. Y obviamente las malformaciones. Desde el nacimiento hasta las 8 horas, fundamental que puedan tomar calostro. Entre las 8 y las 24 horas puedo medir temperatura y glucemia. Glucemia a las 24 horas. Si la glucemia a las 24 horas está por arriba de los 9,09 gramos por litro, eso significa que mamó calostro. En general, bastante más alto que eso. Y la última medición sencilla es a las 48 horas. Yo los vengo pesando todo lo que puedo. Pero el peso de las 48 horas menos el peso al nacer dividido por el peso al nacer me va a dar un número. Y ese número, si es menor a un 4%, o sea, si es más la pérdida de peso que un 4% del peso de nacimiento, el riesgo de mortalidad aumenta por 8. Hasta ahora les pedí un glucómetro, un termómetro y les pedí una balanza. Con eso pueden bajar, sabiendo lo que hacen, la mortalidad de un 20% a un 5%. Entonces, glucemia menor a 0,9 gramos por litro aumenta, al final del primer día, aumenta el riesgo de mortalidad por 4. Acá tenemos varios trabajos, esto es el uso de suplementación neonatal para que esto no pase. ¿Con qué? Con glucosa o con maltodextrina. Soluciones hipercalóricas de huevo hiperinmune en polvo más maltodextrina. El interés sobre la suplementación de energía en cachorros para bajar el riesgo de mortalidad neonatal. 3 cosas controlaron: peso, temperatura, hipoglucemia.
dieron un sustituto que tenía maltodextrina y esto hizo que hubiera diferencias significativas en todos los parámetros. El equipo de Neocare. Entonces, el resultado neonatal es una inadecuada ingesta de calostro, va a hacer que haya una baja transferencia de inmunidad pasiva, va a hacer que haya un déficit energético importante. Esto va a generar inmunodeficiencia, menor tasa de crecimiento y predisposición a infecciones, y por eso se mueren los neonatos. Hoy hablamos de un escenario que todos vivimos alguna vez. Una cesárea complicada, una madre enferma, una camada que queda sola y de repente 5 vidas que dependen de mis decisiones. Hoy vimos apenas la punta del iceberg de cómo salvar cachorros huérfanos. Pero en neonatología el verdadero desafío no es salvarlos, sino es que lleguen sanos al destete, que tengamos nuevos ejemplares para una vida prolongada, en buenas condiciones. Y para eso, la obstetricia canina moderna hace que no sea un buen negocio reaccionar ante el parto, sino anticiparlo. Monitoreo gestacional, anticipación del parto, decisiones clínicas correctas, seguimiento de la evolución del peso y de la condición corporal de las madres y, por supuesto, todo lo que vimos que tiene que ver con protocolos clínicos detallados, con un manejo avanzado de la distosia, con una cesárea programada paso a paso que vamos a ver en el curso que le estamos ofreciendo, para poder también trabajar en el manejo avanzado del síndrome del cachorro debilitado, en cómo generar un banco de calostro, en cómo trabajar en la nutrición neonatal de precisión, en cómo trabajar en la reanimación neonatal y en cómo manejar camadas de alto riesgo. Por lo tanto, les doy la tercera posibilidad a los primeros colegas que se inscriban. Esos 10 primeros van a tener un algoritmo obstétrico, ya les dije los dos, y además van a tener un algoritmo clínico del cachorro huérfano en las primeras 24 horas. ¿Qué hacer y qué no hacer en un cuadro de fácil lectura que debe sí o sí estar colgado en tu clínica? Y hasta ahí llegué yo con lo que tenía para decirlo. Si hay preguntas, estoy dispuesto a contestarlas, ustedes me dirán y quedo a disposición. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Martín es mi nombre, estoy acompañando a Rubén en esta jornada. Rubén, te facilito un poco las preguntas. Tenemos algunas en el chat. Gustavo, gracias. Gustavo hizo dos preguntas. La primera tiene que ver con ¿cuál es el aumento de peso ideal de una perra gestante en porcentaje? Es una muy buena pregunta, pero tenemos que partir de cuál es el peso que tiene que tener la perra cuando queda gestante. La perra tiene, nosotros manejamos una escala que es del 1 al 9 en cuanto a la condición corporal. Una perra que va a quedar preñada debería estar en una escala de 1 a 9 entre 4 y 5. O sea, que vos le veas marcada la cintura, para decirlo de alguna manera. Las escalas de peso, hay un gráfico, se los puedo compartir, no hay ningún problema, no lo tengo acá, pero se los puedo compartir, pero también están en casi todas las dietas para bajar de peso de los alimentos balanceados conocidos, como Royal Canin, como Proplan, todas ellas la tienen. Partiendo de esa condición, no es aceptable un aumento de peso total de más allá de un 10 a un 12% en las perras de raza chica y de un 10
a un 15% en las perras de raza grande. Excelente, Gustavo. Cualquier duda, podemos abrir micrófono. Sin duda, yo simplemente comparto lo que dejaste ahí en el chat. La segunda pregunta tiene que ver con Rubén. Preguntan si la madurez pulmonar fetal es un punto fiable también para la decisión de cesárea o si se necesita de otro parámetro. ¿Cómo, al que me preguntó que abra el micrófono, cómo puede confirmarme la madurez pulmonar? ¿Qué haría para confirmármela? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Gustavo habla, que soy el que hice la pregunta. Bueno, tengo entendido que es que la comparación como la ecogenicidad del hígado. Yo te digo, no es, digamos, un cachorro prematuro no tiene el desarrollo correcto pulmonar, pero eso tiene que ver con la falta de surfactante y con la falta de madurez, porque la terminación alveolar se produce durante las primeras horas de nacidas en la perra. La verdad es que ecográficamente poder reconocerlo es realmente bastante difícil. Yo no estoy en absoluto en contra de la ecografía, todo lo contrario, estoy a favor. Pero la ecografía no tiene certeza, demasiada certeza. Hay una variabilidad y esa variabilidad nos puede hacer meter la pata. En cambio, si ustedes tienen seguridad en dos parámetros que son muy sencillos, que es determinar la fecha de ovulación o determinar, sería lo ideal, o determinar el primer día de diestro, no van a tener dudas de cuándo tienen que decidir una cesárea. Y lo van a saber al momento del servicio, no al momento de la cesárea. ¿Estoy siendo claro? Sí, claro, sí. Bueno, yo tengo, no te lo puedo compartir acá, pero sí lo podemos ver en el curso, alrededor de 2.000 perras de mi propio criadero a las cuales le hice el trabajo al revés, vale decir, vi cuándo parieron en forma normal y tuvieron cachorros desarrollados en forma normal, y luego fui para atrás para ver cuál era el primer día de diestro, porque venía haciendo citología vaginal, y cuándo era el valor con mi equipo de determinación de la ovulación, porque además hay variaciones entre los equipos, cosa que tampoco me puedo meter hoy, porque si no vamos hasta 3 días, porque esto no es una charla, no es un tema para una charla de 1 hora, 1 hora y pico, es un tema bastante más largo. Pero hay diferencias entre los equipos, lo cual quiere decir que vos tenés que conocer el equipo con el cual trabajás. No hay ninguno que sea superior al otro. Hay que conocer cuál es el equipo con el que trabajás, porque las curvas son diferentes. Entonces, cuando vos volvés para atrás, sacás qué valor de ovulación realmente tiene, o sea, cuándo ovuló la perra y cuándo fue el primer día de diestro. Y ahí no tenés error de más de 24 horas. Y lo sabés al momento del servicio. Pero le hago otra pregunta. Sí, Viene esa perra que hablamos hoy de la urgencia. sí. Yo veo que haciendo esto que yo digo de la comparación del pulmón y tiene motilidad intestinal. ¿No decido una cesárea La ahí con eso? motilidad intestinal puede aparecer una semana antes. Con lo cual, Motilidad en alto porcentaje, como dicen que es, ¿no? O sea, que está sí, todo el la intestino. motilidad intestinal es un valor, ¿cómo te puedo decir? No es numérico. Es un valor que tiene que ver con tu ojo clínico, con tu experiencia en la medición de cachorros de la motilidad. Y no es en todos los neonatos iguales, incluso dentro de una misma camada. Entonces, ¿yo cuál tomo?
¿Todos tienen? ¿Qué grado tienen? Tengo 8 cachorros. ¿Qué grado tiene cada uno? ¿Cuál es el verdadero? ¿Cuál tomo como que estoy en el momento justo? Y lo hemos hablado muchísimo con Juan Pablo Framarini, a quien conozco y sé que es de donde sacaste el concepto de la diferenciación entre el hígado y el pulmón. Si no fue él, fue alguien que habló con él. Con su equipo, con su experiencia, es probable que lo pueda hacer. El 99% de los ecografistas no van a hacer eso. Y eso dependerá de qué ecografista tenés a mano o qué habilidad vos pudiste desarrollar para hacerlo. Yo soy mucho más proclive a tener tiempo para prevenir los cambios. Porque yo vuelvo a repetirte, vos meterías una perra cesárea solo porque ecográficamente un método que tiene, digamos, variabilidad, ¿sí? Vos la meterías a cesárea jurando que esa perra va a estar todo bien. Quiero decir que los cachorros van a estar todo bien. No vas a tener asincronismo entre la bajada de calostro y la actitud de la perra con respecto a los cachorros en esa cesárea, porque Sí, yo lo que veo es otra cosa. sí, Yo lo que entiendo, veo que la entiendo. mayoría de las veces las perras de esas cesáreas tienen calostro entre 24 y 48 horas después. Y la otra cosa que veo es que no tienen la misma actitud materna que aquellas que yo estoy seguro que están en la fecha de parto. Es mi experiencia, acepto la experiencia de los demás, pero esto es lo que yo he podido desarrollar en años de profesión y a mí me parece que estar delante del problema es mucho mejor que llegar al momento del problema y tener que decidirlo con una ecografía. Muy bueno, muchas gracias. Gracias, Gustavo. Rubén, Natalia nos pregunta si en la falla ultra tardía, ¿cuánto se administra de progesterona? Necesito que esto lo conversemos en el curso y te voy a explicar por qué, porque depende de qué progesterona, te puedo dar una generalidad, si vos querés. Lo que, lo que hacemos es, porque esto además es diferente de perra en perra, pero normalmente lo que hacemos es utilizar 10 microgramos de progesterona totales en cápsula oral para una perra de 10 kilos, habitualmente cada 12 horas. En algunas perras hace falta cada 8 horas y en algunas perras hace falta cada 6 horas. Y eso lo medís de acuerdo a la presentación o no del prodromo. Es individual, no es una dosis que funcione siempre igual en todas las perras. Y depende de qué progesterona uses. Si usás micronizada es una cosa, si usás inyectable es otra cosa. Gracias, Rubén, y gracias, Natalia. Cualquier cosa, micrófonos abiertos, como decíamos antes. Rubén Úrsula nos pregunta, gracias por la pregunta, Úrsula, ¿qué tan efectiva es el uso de metoclopramida, perdón, para la mamá con agaláctea posparto? Para una agalactia posparto, en general el problema, primero, entre la metoclopramida y la domperidona, prefiero la domperidona. Y tengo trabajos a nivel mundial para mostrarte que obviamente, o sea, armé una charla para una hora. No puedo abarcar todos los temas, no tengo todos los acá tampoco para mostrar ya, pero sí los tengo. En realidad el interés de la domperidona o de la metoclopramida, en mi caso tengo mejores resultados con domperidona que con metoclopramida, sirve para antes, no para después. ¿Por qué? El después tiene que ver con dos cosas. Uno tiene que ver con la llegada
del calostro a la mama. Y para eso tiene que ver la prolactina. Y otra tiene que ver con la eyección del calostro desde la mama como para que sea eyectada por el pezón. Para eso tiene que ver la oxitocina. Entonces, hay un trabajo muy interesante australiano que habla del uso de oxitocina, también lo tengo para mostrarlo, intranasal. La oxitocina intranasal es la única manera de poder pasar la barrera hematoencefálica. Y entonces eso sí ayuda a la bajada de calostro posparto y a la bajada y a la actitud materna. A ambas dos cosas. La metoclopramida, o en mi caso prefiero la domperidona, es antes del parto, no después del parto. Vamos con últimas dos que tenemos por acá. La penúltima habla de si podrías mencionar algo sobre el síndrome de cachorro único. Sí o sí es mejor que vaya a cesárea. Eh, la verdad es que es una respuesta que no puedo dar. Si es un cachorro único que tiene un tamaño que no le permite salir por el contenido, por el continente, por donde tiene que parir, como habitualmente sucede, no lo puede parir. Pero además, el parto se produce por estimulación del cachorro. El que genera todo el trabajo de parto es el cachorro, con su estrés, con su liberación de prostaglandina, corticoides y cortisol, y bueno, toda la cascada. Entonces, si es un solo cachorro, es muy probable que sea deficitario y que no se produzca ese estímulo para el parto. El cachorro único es una de las principales causas de inercia uterina primaria. Bien, y vamos con la última. Con lo cual sí recomiendo la cesárea. Gracias, Rubén. Y la última, Armando pregunta si se recomienda hacer vacunación pre-servicio o durante la gestación, qué vacunas y cuándo, y si sirve para enriquecer el calostro. Durante la gestación no, excepto la de herpes virus, que acá no sé de dónde es él, por ahí en su país hay vacuna de herpes virus, acá en Argentina no hay. No tenemos vacuna de herpes virus canino. En Europa sí hay una vacuna que se llama Ubrican, y esa vacuna sí se puede dar en la gestación. Todas las demás sería conveniente darla antes del celo, porque durante el celo también baja las posibilidades de generar anticuerpos. Entonces lo mejor es darla antes, para que aumenten los niveles en el calostro. Si sabes que vas a servir una perra, lo ideal sería revacunar antes de servirla, antes del celo. En la Bien, gestación, ninguna. tenemos Excepto la de... un bonus track tenemos. Rubén Dani pregunta, primero agradece por la charla, gracias a ustedes por quedarse hasta acá. Y pregunta, ¿qué determinación tomaría en el caso clínico del ejemplo si no tuviera los datos de fecha de ovulación ni primer día de diestro? Ejemplo, en una perra con preñez accidental no planeada. Bueno, depende mucho de la perra. Si la perra es una mestiza, estoy puesto. Porque, como te digo, ¿cuál es el diámetro cráneoencefálico de un perro mestizo? Tendré que tomar el promedio. Puedo hablar de la motilidad intestinal, pero ya te expliqué cuáles son las limitaciones. Puedo hacer cualquiera de las curvas que hablan del crecimiento del cachorro, del tamaño del cachorro. Es difícil. La verdad es que estás bastante a ciegas, y rezá que para normalmente. Porque si tengo que ir a cesárea, estoy cruzando la avenida 9 de Julio con los ojos tapados. Es probable que me tome, y sin mirar el semáforo, sin que nadie me diga el semáforo.
es muy probable que me atropelle un auto. Esto también es muy probable que la erres. No, si tengo dudas, prefiero prolongar un par de días la cesárea y en todo caso mantenerla con progesterona. Yo tengo un montón de trabajos hechos en los cuales perras que supuestamente deberían parir un domingo a la noche, con manejo de progesterona, entramos a cesárea el lunes al mediodía con todo el equipo armado y sin ningún problema. Entonces, si puedo asegurarme un poquito más la gestación, me la aseguro. Prefiero 63 días que 61. Y en el caso de una perra de raza, que conozco el padre y que conozco la madre, y que son típicos, bueno, hay tablas para el diámetro cráneoencefálico, que es una orientación. Para mí menos certera que conocer la fecha de ovulación y que conocer el primer día de diestro. Obviamente que esto necesita un cambio de conducta sobre todo. Yo sé que no, porque lo mismo que les pasa a ustedes me pasó a mí. O sea, yo sé que a veces vienen con la perra preñada y ya está. ¿Sí? Bueno, hay que educar. Hay que educar para que hagan las cosas bien y explicar por qué es tan importante que lo hagan antes. Es una tarea docente, como muchas otras. También mucha gente viene con el perro lleno de garrapatas y después se preocupa de que se transmitió Enrique. Pero bueno, yo necesitaría explicarles que el secreto está en evitar que tenga garrapatas, ¿no? O pulgas, por poner un ejemplo. O mucha gente no previene filarias en un lugar donde está lleno de mosquitos que lo transmiten. Y bueno, lo mejor es la prevención. No es tratar la filariasis, sino es evitar que la tenga. Esto es lo mismo. Bien, Rubén, muchas gracias. Hay varios mensajes en el chat de agradecimiento, así que seguramente después le haremos llegar todo a Rubén. Si les parece, para cumplir, creo que estamos justo sobre el horario, 2 minutos adicionales simplemente para agradecerles a todos que se hayan quedado hasta el final. Como Rubén fue anticipando durante la conversación, la idea de este espacio es que, bueno, nada, podamos profundizar en dos de los temas que venimos identificando, digamos, de interés en esta comunidad, y a partir de esto proponerles espacios con mayor profundidad y que esto se transforme realmente en un programa de capacitación como el que Rubén nos puede ofrecer. Y la idea es que durante mayo nos encontremos con esa propuesta. Vamos a tener las fechas que están viendo en pantalla para trabajar en profundidad sobre los dos aspectos que tuvimos una primera aproximación en el día de hoy. Durante los martes de mayo vamos a hablar de reproducción y durante los jueves de mayo vamos a hablar de neonatología, ¿sí? La idea es que nos juntemos a las 21 horas Argentina, a las 9 p.m. Hora de Argentina, para compartir un vivo de aproximadamente 2 horas, con lo cual cada uno de estos módulos va a tener una carga horaria aproximada de 8 horas de capacitación. Y Rubén, si querés pasarme al próximo slide, así compartimos un poco cómo hacernos de esta posibilidad. Dame un segundo. ¿Cómo no? Ahí vamos. Mientras voy matando el bache, bueno, buenísimo. A ver, la idea es que, como vino anticipando Rubén durante la conversación, quienes estuvieron presentes acá y formaron parte de este primer grupo, que nos ayudó mucho a entender cuáles son las problemáticas habituales, que se interesó y agradecemos que hayan completado formularios y demás, que nos dieron mucha información valiosa para el armado del contenido que compartimos hoy. Bueno, que tengamos cierto trato diferencial con ustedes y de eso trata la propuesta comercial que están viendo en pantalla. Cada uno de estos programas que les contaba, tanto el de reproducción como el de neonatología, va a tener un costo de 119.000 pesos argentinos. La idea es que para los primeros inscriptos, aquellos que también van a tener el beneficio que fue contando Rubén sobre algunos contenidos, digamos, exclusivos que vamos a poder compartir con ellos, bueno, que para este grupo de primeros 10 inscriptos tengamos una atención, un 35% off para las primeras inscripciones.
quedarían en unos 77.900 pesos argentinos o 56 dólares estadounidenses. Y también para quienes están interesados en profundizar en ambas temáticas, podamos también tener ahí una atención y tengamos un 15% off adicional para esos casos, ¿sí? Entonces la propuesta final va a terminar dando 132.000 pesos argentinos o 94 dólares por las 8 horas de capacitación de neonatología y las 8 horas de capacitación de reproducción, ¿sí? Si no me equivoco, en el próximo slide, Rubén, tenemos un QR para que el que ya tenga alguna intención de conocer un poquito más de detalle y completar el formulario de inscripción, ya lo puede hacer desde este QR. Y para cerrar, lo mandaba ahí en el chat hace un ratito, lo importante de este espacio también tiene que ver con formar comunidad. La comunidad depende mucho del contacto y para eso les proponemos que sigan atentos al WhatsApp. La idea de la construcción que tuvimos en este grupo es que nos mantengamos en contacto por esa vía. Tenemos los correos electrónicos de cada uno, pero en ese caso, bueno, quizás la comunicación va a ser un poco más unidireccional de nosotros hacia ustedes y la idea es que esto sea un ida y vuelta. Así que si es del interés de ustedes y se interesan en los temas que vaya sucediendo en el grupo, no dejen de utilizarlo también como un medio de contacto, de asesoramiento, de soporte, como parte de la comunidad que estamos construyendo desde el día de hoy. Así que bueno, finalizada esta sesión, vamos a estar compartiendo el material. Y bueno, y algunos bonus tracks que fue contando Rubén durante la sesión para aquellos que ya formen parte del programa que nos va a juntar en el mes de mayo. ¿Sí? Cualquier duda también tenemos las redes y demás para seguir en contacto, que es muy importante. Así que de mi parte agradecerles el tiempo que se tomaron. Espero que cierren bien la noche y que nada, que puedan descansar. Rubén, ¿vos algún cierre que quieras compartir? Sí, bueno, agradecerles a todos. No es fácil que más de 60 personas estén compartiendo después de haber trabajado durante todo el día una charla profesional. Yo agradezco mucho la deferencia de haber estado pendientes, agradezco mucho las preguntas y ojalá nos podamos encontrar en el curso para poder darle nuevas soluciones prácticas para que podamos lograr mayores preñeces, mejores gestaciones y sobre todo que podamos lograr que los cachorros lleguen a la edad de destete con buena salud. Entonces me gusta mucho de añadir esto, pero si ya tienen la dieta, yo no necesito añadir un polvo a más. Y al respecto de los probióticos, la mayoría de los... No sé si hay alguna pregunta final o se nos cruzó algún No, audio por ahí ahí. estaba hablando y tenía el micrófono abierto, supongo. Perfecto, buenísimo. Bueno, gracias a todos por este espacio. Gracias Rubén por tu tiempo y tu conocimiento. Gracias a ustedes. Un abrazo Hasta grande para luego. todos. Buenas noches.